El Sistema Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, SENARA, fue creado por Ley 6877 y publicado en la Gaceta número 143 del viernes 18 de julio de 1983 como la institución encargada de investigar, proteger y fomentar el uso del recurso hídrico, tanto de las aguas superficiales y subterráneas del país. Sus decisiones son vinculantes para las instituciones públicas y privadas. SENARA realizó un análisis hidrogeológico del acuífero Sardinal, estableciendo que el estudio cuenta con un nivel de investigación insuficiente al requerido para evaluar el efecto de explotación intensiva de un acuífero por medio de un campo de pozos, en el cual es indispensable la elaboración de un estudio hidrogeológico detallado del acuífero. Por otra parte, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, AIA, dio inicio a la construcción del acueducto Sardinal El Coco-Ocotal a un costo de $8 millones, financiado por empresarios privados quienes constituyeron un fideicomiso en el Banco de Costa Rica sin contar con la venia de SENARA. La figura del fideicomiso, de acuerdo con funcionarios de AIA, permitirá a la institución recibir gratuitamente la totalidad de las obras una vez que éstas hayan sido concluidas. Además, la inversión servirá para ampliar el acueducto a unas 8.000 pajas nuevas de agua potable, que servirá para resolver un problema colectivo y no el otorgamiento de concesiones individuales para cada desarrollo turístico. Para la constitución del fideicomiso se firmó en 2006 una carta de entendimiento entre AIA y la compañía Coco Water S.A. del grupo Mapache, que tiene desarrollos urbanísticos en la zona de El Coco y Ocotal. Sin embargo, el acuerdo fue cuestionado ya que algunos funcionarios de AIA no utilizaron los procedimientos adecuados para otorgar las cartas de disponibilidad de agua a algunos empresarios que pretendían iniciar sus construcciones sin contar con el suministro de líquido vital. Esta situación fue tanto más seria cuanto que el subgerente de acueductos y alcantarillados de esa época tuvo que dejar el cargo, ya que una de estas compañías privadas estaba cobrando $800 por paja de agua, pago que era requisito para que AIA entregara las cartas de disponibilidad de agua para gestionar los permisos de construcción. Bienvenidos al programa. Hoy tenemos como invitada especial a Heidi Murillo. Ella es educadora de la zona del Cantón de San Carlos. Además es ecologista y pertenece a la Federación Costarricense para la Protección del Ambiente. Bienvenida, Heidi. Muchas gracias por permitirme participar este día aquí con ustedes en este programa tan interesante y de tanta actualidad como es el tema del agua. ¿Por qué la Municipalidad de Carrillo de Guanacaste otorgó un permiso rompiendo vías, alterando ecosistemas, sin contar con el estudio de impacto ambiental aprobado por la Secretaría Técnica Ambiental del Ministerio? Bueno, el acueducto, ¿verdad? O tal como se pudo observar, tiene un interés privado, ¿verdad? De llevarse el agua para las costas, donde tienen que abastecer grandes desarrollos hoteleros, grandes desarrollos inmobiliarios, ¿verdad? Para regar canchas de golf, piscinas, etcétera, ¿verdad? Y bueno, esa es una pregunta que en realidad deberíamos hacérsela al alcalde, ¿verdad? Porque es interesante ver cómo hace unos meses se le descubrió que tenía $11 millones en su cuenta que no sabía que existían, ¿verdad? Se le había olvidado que tenía $11 millones en su cuenta y en realidad, digamos, la sensación de los vecinos
y de las organizaciones de la FECON que están allá trabajando, como por ejemplo la Confraternidad Guanacasteca y Comité Cívico de Cañas, y además del Frente de Vecinos que se formó, pues tienen la sensación de que en este tema hay un fuerte componente de corrupción, ¿verdad? De ver la forma en que ni siquiera intentan legitimar la destrucción por medio de un estudio de impacto ambiental, sino se van de una vez a lo que vinimos, ¿verdad? O sea, ya ni siquiera por la formalidad ni por el disimulo se preocupan por el acto administrativo. Por el acto administrativo, correcto. ¿Por qué se le otorgó permiso al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a pesar de que se trataba de una obra financiada y ejecutada por una empresa privada? Bueno, esa es parte de las grandes preguntas que habría que hacerle también al anterior presidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados, ¿verdad? Quien ha defendido desarrollo a capa y espada como si fuera un hijo suyo, ¿verdad? Los permisos se dieron bajo la justificación de que no hay agua en las costas para poder abastecer las comunidades, pero en realidad, digamos, la población que existe ahí no amerita, digamos, el tamaño de este desarrollo, donde veíamos inclusive alcantarillas hasta de 1 metro de alto, ¿verdad? Con cientos de miles de litros de agua que corrían por ahí y obviamente no iba a ser para abastecer una pequeña comunidad, era para abastecer grandes desarrollos que ameritaban muchísimo consumo, ¿verdad? En detrimento de las comunidades de Guanacaste. Ellos dicen que ahí en Guanacaste sale el agua por todo lado, donde uno haga un hueco ahí hay agua y que sobra el agua. Sin embargo, bueno, ¿dónde está la rigurosidad científica para ellos poder afirmar efectivamente este tipo de cosas, ¿verdad? Nuestra legislación y nuestra ley orgánica del ambiente es muy explícita en cuanto a la importancia de la evaluación del impacto ambiental, y evidentemente este desarrollo, inclusive si lo vemos a nivel del reglamento de la SETENA, podríamos catalogarlo como A, ¿verdad? Un desarrollo con grandes impactos ambientales que amerita todo un estudio de impacto ambiental para poder darle la viabilidad. Entonces la pregunta concreta es: ¿existió una evaluación de impacto ambiental? Bueno, por lo menos si existió no la conocemos, ¿verdad? Y muchísimo menos si pensamos en un tema tan medular para las comunidades como es el tema del agua, ¿verdad? Donde nosotros opinamos que debió haber una amplia participación, ¿verdad? El tema del agua es vital para estas comunidades, sobre todo en estos tiempos de cambio climático, ¿verdad? Donde la gente está preocupada por su futuro, ¿verdad? Ven cómo en épocas de verano hay inundaciones o como estamos viendo en estos días, que una semana hay inundaciones y la siguiente tenemos un verano increíble, ¿verdad? La gente le preocupa, aunque digamos su visión, digamos, científica, tal vez no sea como exacta, ¿verdad? Pero la gente percibe la gente. La gente percibe y está sintiendo ya los efectos, ¿verdad? Sí. No solo en Guanacaste, lo vemos en los frijoleros de la zona norte, lo vemos en los ganaderos, ¿verdad? Hay una serie de sectores que ya están empezando a sentirlo. ¿Tuvo la comunidad acceso a la información emanada por esos entes públicos y privados en relación con los impactos ambientales que iba a producir un proyecto que va a trasegar más de 15 millones de litros de agua por día? Por día, imagínese. Mire, don Gabriel, nosotros cuando, digamos, estamos involucrados en una lucha, ¿verdad? Que vamos a la SETENA y nos metemos de cabeza, ¿verdad? Y cuando encontramos algo que no nos parece, son objeciones y trámites y cosas, y dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental son sumamente reducidos los espacios de participación ciudadana. Recordemos que, por ejemplo, en las primeras etapas de la evaluación, ¿verdad? Que es donde digamos, se hace una vista preliminar
preliminar del asunto, ahí nadie se entera de qué es lo que está pasando. El segundo, donde se formulan los términos de referencia bajo los cuales se va a hacer la evaluación, tampoco la gente ni se entera. Eso cuando hacen estudio de impacto ambiental, cuando hacen el proceso completo de evaluación de impacto ambiental. Ahora imagínense, en este caso que ni siquiera, ¿verdad? Ni siquiera a eso llegamos. Entonces, en realidad, el acceso a la información fue probablemente por chismes, ¿verdad? En la comunidad, o cuando ya vieron las dragas haciendo los huecos para meter aquellas increíbles tuberías, ¿verdad? Que iban a llevar, imagínense, 15 millones de litros de agua diarios. Para que la gente se haga una idea, según la Organización Mundial de la Salud, las personas necesitamos 12 litros de agua diarios para sobrevivir. De manera tal que esa agua por día hubiese o abastece 15 millones de personas, ¿verdad? Costa Rica junto con Nicaragua, junto con El Salvador más o menos. ¿Qué pasaba o se hizo estudios en relación con las aguas subterráneas? Yo creo que en ese sentido Senara y es parte, digamos, como de la defensa que tenemos dentro del movimiento ecologista hacia Senara, que es una de las pocas instituciones que nosotros, sobre todo su departamento de recursos hídricos, es una de las pocas instituciones que tiene funcionarios que nosotros, digamos, consideramos rescatables, ¿verdad? El resto, que pues, cumplen con sus deberes. Por supuesto. Aquí no estamos hablando de que le hagan un favor a nadie, ¿verdad? Aquí estamos hablando de que cumplan sus deberes, de que cumplan sus obligaciones con la rigurosidad científica y técnica que requiere un tema tan delicado. Senara no tiene estudios sobre los mantos acuíferos que hay en la zona, ¿verdad? Y eso fue lo que permitió que la comunidad ganara por lo menos en una buena parte, ¿verdad? Que se detuviera este proyecto, porque si a mí me dicen que van a sacar 15 millones de litros diarios de agua de Sardinal, y uno dice, bueno, ¿y de dónde van a salir? O sea, ¿por qué se van a llevar esa agua? ¿Cómo sabemos que aquí no nos van a sobreexplotar el manto acuífero, sobre todo con las sequías que hay en este momento en Guanacaste? ¿Por qué prohibió Senara la perforación de pozos en los acuíferos aluviales de Playa Panamá, Playa Hermosa, Playa del Coco y Ocotal? Bueno, precisamente eso, ¿verdad? La ausencia de estudios y sobre todo que en estas, digamos, en las áreas que hay en la playa, hay hasta el momento sobreexplotación de mantos acuíferos, ¿verdad? Entonces, el control que se puede llevar era muy reducido, ¿verdad? Y además que se estaban empezando a dar emprendimientos de carácter privado, ¿verdad? En este momento el servicio de agua potable y saneamiento es de carácter público, ¿verdad? Y así lo queremos conservar. Y se están formando sociedades de usuarios en condominios, en hoteles, ¿verdad? Para justificar la privatización de esos servicios. Además de que no se cuentan con estudios suficientes para efectivamente poder tener un control sobre esos mantos acuíferos y su capacidad de carga. ¿Considera usted que se ha evaluado la posible contaminación de los acuíferos por un desarrollo urbano de este calibre? Pues no se ha evaluado aquí y yo creo que eso tenemos que tenerlo claro. El tema comienza por el ordenamiento territorial, ¿verdad? El ordenamiento territorial y las prioridades, los planes de desarrollo local que formulen las municipalidades con participación de sus comunidades, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que, por ejemplo, el Coco, ¿verdad? Lo están convirtiendo ahí o el Coco o Playa Hermosa lo están convirtiendo ahí en otro Miami, donde ya casi nos va a pasar igual que en Osa, que no podemos tener acceso a la playa, ¿verdad? Mucho menos pensar que están haciendo una evaluación de impacto ambiental. Si uno va a esas comunidades, por ejemplo, Playa Hermosa, empieza a ver en todo lo que es, digamos, la loma de los cerros, un montón de condominios, ¿verdad? Y sobre eso un desarrollo no se está absolutamente desordenado. Por eso traía a colación el tema de los planes reguladores y el ordenamiento territorial, ¿verdad? Porque eso permite de alguna forma establecer
técnica y científicamente, ¿verdad? ¿Cuáles son las áreas frágiles dentro de nuestras comunidades? Además de eso, también tiene una parte política, ¿verdad? No política en el sentido electoral, sino política de visión de mundo, de visión de desarrollo. Porque ¿qué pasa en nuestras costas, en Guanacaste, sobre todo, es donde se ha dado este fenómeno, que una persona que tenía una parcelita en la playa, ¿verdad? Lo encierran grandes desarrollos, ¿verdad? Aunque no quiera vender, terminan construyéndole a la par, elevándole el precio elevándole la plusvalía de su terreno, ¿verdad? De manera tal que se vuelve imposible para ellos sostener, por ejemplo, el tema de impuestos, ¿verdad? Y de esa forma los presionan para que vendan, ¿verdad? Y al final de cuentas, muchas veces es una gente con muy poco, digamos, nivel educativo, y entonces gastan la platita en cuestión de unos años y terminan chapeando lo que fue suyo, ¿verdad? Entonces también tiene un fuerte componente político las decisiones que en tema de distribución de la tierra se están tomando en nuestras costas. No solamente, digamos, hay que ver el acueducto Sardinal como una cosa, digamos, aislada, como un proyecto específico, sino también como un plan, ¿verdad?, completo de un modelo de desarrollo que no ha resultado, digamos, exitoso en cuanto a distribución de riqueza, ¿verdad? La gente es más pobre de lo que era antes. ¿Tiene la capacidad de carga el sistema para soportar un desarrollo como urbano como ese? Bueno, es que aquí volvemos a lo mismo, ¿verdad? No hay planes reguladores, no hay un plan de desarrollo, no hay estudios científicos que permitan dar una respuesta certera a esta pregunta, ¿verdad? Y ante esta situación, tenemos el principio que está reconocido internacionalmente de indubio pro natura. Y en este caso, no solamente es indubio pro natura, casi indubio pro honim, ¿verdad? Ante la duda, hay que favorecer la vida, hay que favorecer la naturaleza. ¿Por qué Acueductos y Alcantarillados insiste en que no tiene que pedir permiso a Senara para iniciar el proyecto? Bueno, es una pregunta sumamente interesante que deberíamos hacérsela a Acueductos y Alcantarillados, ¿verdad? Ellos lo que dicen es que ellos son los rectores en temas de agua, ¿verdad? Y de esta forma lo que hacen es omitir toda la legislación que nuestro país tiene. Me imagino que esto es como que el ICE dijera que no, que ellos son los rectores en electricidad y entonces pueden hacer una hidroeléctrica donde ellos deseen, ¿verdad? Porque, digamos, la ley les confiere esto. Sin embargo, aquí no es solamente un pleito entre instituciones, ¿verdad? Recordemos que nuestra institucionalidad en términos de agua, ¿verdad?, tiene 22 instituciones donde todas son, pero a la hora de los problemas ninguna es, ¿verdad? Entonces, en realidad, la rectoría, ¿verdad?, el manejo del recurso hídrico en realidad está muy disperso en un montón de instituciones, y al final terminan las comunidades siendo las que pagan esta maraña de institucionalidad y pleitos como ¿verdad? Senara dice que sí y Acueductos y Alcantarillados dice que no, o viceversa. Bueno, y además el Ministerio del Ambiente es el ente rector en el Poder Ejecutivo a través de la dirección correspondiente en materia de aguas. ¿Por qué no intervino el Ministerio del Ambiente en esto? Bueno, es una pregunta interesante, precisamente eso es lo que nosotros nos cuestionamos, ¿verdad? En este momento, aquí lo que cabe es hacer todo un proceso de evaluación de impacto ambiental, pero ¿qué pasa, don Gabriel? El proceso de evaluación de impacto ambiental también hemos visto que en los últimos meses, ¿verdad?, o en los últimos años, tal vez no lo conocíamos hasta ahora que estamos en temas sumamente ácidos como minería, muy concretos, ¿verdad?, como piña, como desarrollo inmobiliario. Resulta que la evaluación de impacto ambiental, de un pronto a otro nos damos cuenta que no requiere evaluación de viabilidad legal, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo muy concreto. El tema de Cruzitas. Resulta que estaban proponiendo una laguna de relaves que tenía que eliminar un camino público.
Pero nadie les dijo a ellos que eso era prohibido, o sea, que no se podía. Es como que yo pretenda, porque la Setena me da luz verde o porque tengo una serie de consultores que me hacen un estudio de impacto ambiental, sembrar marihuana a la orilla de los ríos. Es ilegal. En este caso concreto de Sardinal, ¿qué pasa? La distribución de agua en manos privadas es ilegal, de manera tal que, aunque se le dé una viabilidad ambiental, eso no justifica, que es lo que nos hacen creer. O sea, como tenemos todos los permisos de la Setena, Setena es la única que tiene que ver en este caso, ¿verdad? Le hacen creer a la gente cuando lo hacen, ¿verdad? Y dejan de lado toda la legalidad. ¿Por qué? Porque parece que nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental tiene esa deficiencia, que no toma en cuenta la legalidad. Vuelvo a otro caso. Bueno, que es un principio constitucional, el principio de legalidad. Todos los funcionarios públicos son simples depositarios de las leyes. Correcto. Entonces tienen la obligación no solo de conocerlas, sino de ponerlas en práctica. De ponerlas en práctica, pero yo creo que también es responsabilidad de los desarrolladores. Claro, porque también tienen la obligación de conocer la ley. Por supuesto, nadie puede alegar desconocimiento de la ley. ¿Por qué yo voy a llevar a la Setena un proyecto para sembrar marihuana si yo sé que es prohibido? ¿Por qué voy a llevar a la Setena un proyecto en el que deba deforestar gran cantidad de áreas de bosque cuando yo sé que es prohibido? ¿Verdad? Nuestro código forestal prohíbe el cambio de uso de suelo en ciertas excepciones. Entonces, ¿por qué yo voy a llevar a las instituciones a forzarlas cuando yo sé que son actividades prohibidas las que estoy planteando? La explotación de los acuíferos El Coco, Cotal y Tempisque, como está planteada en este proyecto, ¿pondría en riesgo la existencia de estos acuíferos? Bueno, la sensación de las comunidades es que sí, ¿verdad? La sensación también que desde la FECON hemos venido analizando la problemática, pues también, ¿verdad? Y bueno, las instituciones no pueden ofrecernos un argumento contrario, ¿verdad? Volvemos a los principios precautorios. Las instituciones no pueden asegurarnos que ahí efectivamente no vaya a haber una sobreexplotación que ponga en riesgo el abastecimiento de las comunidades que en este momento tienen derecho y que están haciendo consumo de este recurso. Vemos también, por ejemplo, cómo están desarrollando en Guanacaste también el proyecto de agua para Guanacaste, ¿verdad? Y cómo es posible que haya comunidades que tienen su acuífero en condiciones aceptables, y por otro lado se está haciendo otro proyecto porque no hay agua. Entonces, ¿hay o no hay agua? ¿Cómo es la cosa, verdad? El tema en Guanacaste es sumamente preocupante, ¿verdad? Las sequías que se dan año a año cada vez son más agresivas, ¿verdad? Y la gente, como decíamos antes, definitivamente está sintiendo esto. Por eso es que la comunidad ha tenido una reacción bastante fuerte en defensa de sus recursos. ¿Qué resolvió la Sala Constitucional? Bueno, aquí también hay un tema importante. Los vecinos organizados, ¿verdad?, presentaron recursos de amparo contra los permisos que la municipalidad otorgó, invocando el acceso al agua como un derecho humano. Y la sala les dio la razón, ¿verdad? En este caso vimos cómo la ONU también hace unos cuantos meses hizo una declaración internacional, de manera tal que ya es un asunto reconocido en esferas internacionales y esperamos que pronto en Costa Rica. La sala resolvió que evidentemente ante la ausencia de estudios, ¿verdad?, de estudios de SENARA, de evaluación de impacto ambiental, pues era inconstitucional porque atentaba contra nuestro derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que es el que está consagrado precisamente en la Constitución Política. Agradecemos la presencia de Heidi Murillo, ecologista de la Federación para la Conservación del Ambiente, y a ustedes los esperamos en un programa más de garantías ambientales. Muchas gracias.
El Sistema Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, SENARA, fue creado por Ley 6877 y publicado en la Gaceta número 143 del viernes 18 de julio de 1983 como la institución encargada de investigar, proteger y fomentar el uso del recurso hídrico, tanto de las aguas superficiales y subterráneas del país. Sus decisiones son vinculantes para las instituciones públicas y privadas. SENARA realizó un análisis hidrogeológico del acuífero Sardinal, estableciendo que el estudio cuenta con un nivel de investigación insuficiente al requerido para evaluar el efecto de explotación intensiva de un acuífero por medio de un campo de pozos, en el cual es indispensable la elaboración de un estudio hidrogeológico detallado del acuífero. Por otra parte, el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, AIA, dio inicio a la construcción del acueducto Sardinal El Coco-Ocotal a un costo de $8 millones, financiado por empresarios privados quienes constituyeron un fideicomiso en el Banco de Costa Rica sin contar con la venia de SENARA. La figura del fideicomiso, de acuerdo con funcionarios de AIA, permitirá a la institución recibir gratuitamente la totalidad de las obras una vez que éstas hayan sido concluidas. Además, la inversión servirá para ampliar el acueducto a unas 8.000 pajas nuevas de agua potable, que servirá para resolver un problema colectivo y no el otorgamiento de concesiones individuales para cada desarrollo turístico. Para la constitución del fideicomiso se firmó en 2006 una carta de entendimiento entre AIA y la compañía Coco Water S.A. del Grupo Mapache, que tiene desarrollos urbanísticos en la zona de El Coco y Ocotal. Sin embargo, el acuerdo fue cuestionado ya que algunos funcionarios de AIA no utilizaron los procedimientos adecuados para otorgar las cartas de disponibilidad de agua a algunos empresarios que pretendían iniciar sus construcciones sin contar con el suministro de líquido vital. Esta situación fue tanto más seria cuanto que el subgerente de Acueductos y Alcantarillados de esa época tuvo que dejar el cargo, ya que una de estas compañías privadas estaba cobrando $800 por paja de agua, pago que era requisito para que AIA entregara las cartas de disponibilidad de agua para gestionar los permisos de construcción. Bienvenidos al programa. Hoy tenemos como invitada especial a Heidi Murillo. Ella es educadora de la zona del Cantón de San Carlos, además es ecologista y pertenece a la Federación Costarricense para la Protección del Ambiente. Bienvenida, Heidi. Muchas gracias por permitirme participar este día aquí con ustedes en este programa tan interesante y de tanta actualidad como es el tema del agua. ¿Por qué la Municipalidad de Carrillo de Guanacaste otorgó un permiso rompiendo vías, alterando ecosistemas, sin contar con el estudio de impacto ambiental aprobado por la Secretaría Técnica Ambiental del Ministerio? Bueno, el acueducto, ¿verdad? Tal como se pudo observar, tiene un interés privado, ¿verdad?, de llevarse el agua para las costas, donde tienen que abastecer grandes desarrollos hoteleros, grandes desarrollos inmobiliarios, ¿verdad?, para regar canchas de golf, piscinas, etcétera, ¿verdad? Y bueno, esa es una pregunta que en realidad deberíamos hacérsela al alcalde, ¿verdad? Porque es interesante ver cómo hace unos meses se le descubrió que tenía $11 millones en su cuenta que no sabía que existían, ¿verdad? Se le había olvidado que tenía $11 millones en su cuenta y en realidad, digamos, la sensación de los vecinos y de las organizaciones de la FECON que están allá trabajando, como por ejemplo la Confraternidad Guanacasteca y Comité Cívico de Cañas y además del Frente de Vecinos que se formó, pues tienen la sensación de que en este tema hay un fuerte componente de corrupción, ¿verdad? De ver la forma en que ni siquiera intentan legitimar la destrucción por medio de un estudio de impacto ambiental, sino se van de una vez a lo que vinimos, ¿verdad? O sea, ya ni siquiera por la formalidad ni por el disimulo se preocupan por el acto administrativo. Por el acto administrativo, correcto. ¿Por qué se le otorgó permiso
al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a pesar de que se trataba de una obra financiada y ejecutada por una empresa privada? Bueno, esa es parte de las grandes preguntas que habría que hacerle también al anterior presidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados, ¿verdad? Quien ha defendido este desarrollo a capa y espada como si fuera un hijo suyo, ¿verdad? Los permisos se dieron bajo la justificación de que no hay agua en las costas para poder abastecer las comunidades, pero en realidad, digamos, la población que existe ahí no amerita, digamos, el tamaño de este desarrollo, donde veíamos inclusive alcantarillas hasta de 1 metro de alto, ¿verdad? Con cientos de miles de litros de agua que corrían por ahí y obviamente no iba a ser para abastecer una pequeña comunidad, era para abastecer grandes desarrollos que ameritaban muchísimo consumo, ¿verdad? En detrimento de las comunidades de Guanacaste. Ellos dicen que ahí en Guanacaste sale el agua por todo lado, donde uno haga un hueco ahí hay agua y que sobra el agua. Sin embargo, bueno, ¿dónde está la rigurosidad científica para ellos poder afirmar efectivamente este tipo de cosas, ¿verdad? Nuestra legislación y nuestra ley orgánica del ambiente es muy explícita en cuanto a la importancia de la evaluación del impacto ambiental, y evidentemente este desarrollo, inclusive si lo vemos a nivel del reglamento de la SETENA, podríamos catalogarlo como A, ¿verdad? Un desarrollo con grandes impactos ambientales que amerita todo un estudio de impacto ambiental para poder darle la viabilidad. Entonces la pregunta concreta es, ¿existió una evaluación de impacto ambiental? Bueno, por lo menos si existió no la conocemos, ¿verdad? Y muchísimo menos si pensamos en un tema tan medular para las comunidades como es el tema del agua, ¿verdad? Donde nosotros opinamos que debió haber una amplia participación, ¿verdad? El tema del agua es vital para estas comunidades, sobre todo en estos tiempos de cambio climático, ¿verdad? Donde la gente está preocupada por su futuro, ¿verdad? Ven cómo en épocas de verano hay inundaciones o como estamos viendo en estos días, que una semana hay inundaciones y la siguiente tenemos un verano increíble, ¿verdad? La gente le preocupa, aunque digamos su visión, digamos, científica, tal vez no sea como exacta, ¿verdad? Pero la gente percibe la gente. La gente percibe y está sintiendo ya los efectos, ¿verdad? Sí. No solo en Guanacaste, lo vemos en los frijoleros de la zona norte, lo vemos en los ganaderos, ¿verdad? Hay una serie de sectores que ya están empezando a sentirlo. ¿Tuvo la comunidad acceso a la información emanada por esos entes públicos y privados en relación con los impactos ambientales que iba a producir un proyecto que va a trasegar más de 15 millones de litros de agua por día? Por día, imagínese. Mire, don Gabriel, nosotros cuando, digamos, estamos involucrados en una lucha, ¿verdad? Que vamos a la SETENA y nos metemos de cabeza, ¿verdad? Y cuando encontramos algo que no nos parece, son objeciones y trámites y cosas, y dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental son sumamente reducidos los espacios de participación ciudadana. Recordemos que, por ejemplo, en las primeras etapas de la evaluación, ¿verdad? Que es donde digamos, se hace una vista preliminar del asunto, ahí nadie se entera de qué es lo que está pasando. El segundo, donde se formulan los términos de referencia bajo los cuales se va a hacer la evaluación, tampoco la gente ni se entera. Eso cuando hacen estudio de impacto ambiental, cuando hacen el proceso completo de evaluación de impacto ambiental. Ahora imagínense, en este caso que ni siquiera, ¿verdad? Ni siquiera a eso llegamos. Entonces, en realidad, el acceso a la información fue probablemente por chismes, ¿verdad? En la comunidad, o cuando ya vieron las dragas haciendo los huecos para meter aquellas increíbles tuberías, ¿verdad? Que iban a llevar, imagínense, 15 millones de litros de agua diarios. Para que la gente se haga una idea, según la Organización Mundial de la Salud, las personas necesitamos 12 litros de agua diarios para sobrevivir. De manera tal que esa agua por día hubiese
o abastece 15 millones de personas, ¿verdad? Costa Rica, junto con Nicaragua, junto con El Salvador, más o menos. ¿Qué pasaba o se hizo estudios en relación con las aguas subterráneas? Yo creo que en ese sentido Senara y es parte, digamos, como de la defensa que tenemos dentro del movimiento ecologista hacia Senara, que es una de las pocas instituciones que nosotros, sobre todo su departamento de recursos hídricos, es una de las pocas instituciones que tiene funcionarios que nosotros, digamos, consideramos rescatables, ¿verdad? El resto, que pues, cumplen con sus deberes. Por supuesto. Aquí no estamos hablando de que le hagan un favor a nadie, ¿verdad? Aquí estamos hablando de que cumplan sus deberes, de que cumplan sus obligaciones con la rigurosidad científica y técnica que requiere un tema tan delicado. Senara no tiene estudios sobre los mantos acuíferos que hay en la zona, ¿verdad? Y eso fue lo que permitió que la comunidad ganara, por lo menos, en una buena parte, ¿verdad? Que se detuviera este proyecto, porque si a mí me dicen que van a sacar 15 millones de litros diarios de agua de Sardinal, y uno dice, bueno, ¿y de dónde van a salir? O sea, ¿por qué se van a llevar esa agua? ¿Cómo sabemos que aquí no nos van a sobreexplotar el manto acuífero, sobre todo con las sequías que hay en este momento en Guanacaste? ¿Por qué prohibió Senara la perforación de pozos en los acuíferos aluviales de Playa Panamá, Playa Hermosa, Playa del Coco y Ocotal? Bueno, precisamente eso, ¿verdad? La ausencia de estudios y sobre todo que en estas, digamos, en las áreas que hay en la playa, hay hasta el momento sobreexplotación de mantos acuíferos, ¿verdad? Entonces, el control que se puede llevar era muy reducido, ¿verdad? Y además que se estaban empezando a dar emprendimientos de carácter privado, ¿verdad? En este momento el servicio de agua potable y saneamiento es de carácter público, ¿verdad? Y así lo queremos conservar. Y se están formando sociedades de usuarios en condominios, en hoteles, ¿verdad? Para justificar la privatización de esos servicios. Además de que no se cuentan con estudios suficientes para efectivamente poder tener un control sobre esos mantos acuíferos y su capacidad de carga. ¿Considera usted que se ha evaluado la posible contaminación de los acuíferos por un desarrollo urbano de este calibre? Pues no se ha evaluado aquí y yo creo que eso tenemos que tenerlo claro. El tema comienza por el ordenamiento territorial, ¿verdad? El ordenamiento territorial y las prioridades, los planes de desarrollo local que formulen las municipalidades con participación de sus comunidades, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que, por ejemplo, el Coco, ¿verdad? Lo están convirtiendo ahí o el Coco o Playa Hermosa lo están convirtiendo ahí en otro Miami, donde ya casi nos va a pasar igual que en Osa, que no podemos tener acceso a la playa, ¿verdad? Mucho menos pensar que están haciendo una evaluación de impacto ambiental. Si uno va a esas comunidades, por ejemplo, Playa Hermosa, empieza a ver en todo lo que es, digamos, la loma de los cerros, un montón de condominios, ¿verdad? Y sobre eso un desarrollo no se está absolutamente desordenado. Por eso traía a colación el tema de los planes reguladores y el ordenamiento territorial, ¿verdad? Porque eso permite de alguna forma establecer técnica y científicamente, ¿verdad?, cuáles son las áreas frágiles dentro de nuestras comunidades. Además de eso, también tiene una parte política, ¿verdad? No política en el sentido electoral, sino política de visión de mundo, de visión de desarrollo. Porque ¿qué pasa en nuestras costas, en Guanacaste, sobre todo, es donde se ha dado este fenómeno, que una persona que tenía una parcelita en la playa, ¿verdad?, lo encierran grandes desarrollos, ¿verdad?, aunque no quiera vender, terminan construyéndole a la par, elevándole el precio elevándole la plusvalía de su terreno, ¿verdad?, de manera tal que se vuelve imposible para ellos sostener, por ejemplo, el tema de impuestos, ¿verdad?, y de esa forma los presionan para que vendan, ¿verdad?, y al final de cuentas, muchas veces es una gente con muy poco, digamos, nivel educativo,
y entonces gastan la platita en cuestión de unos años y terminan chapeando lo que fue suyo, ¿verdad? Entonces también tiene un fuerte componente político las decisiones que en tema de distribución de la tierra se están tomando en nuestras costas. No solamente, digamos, hay que ver el acueducto Sardinal como una cosa, digamos, aislada, como un proyecto específico, sino también como un plan, ¿verdad?, completo de un modelo de desarrollo que no ha resultado, digamos, exitoso en cuanto a distribución de riqueza, ¿verdad? La gente es más pobre de lo que era antes. ¿Tiene la capacidad de carga el sistema para soportar un desarrollo como urbano como ese? Bueno, y de ahí es que aquí volvemos a lo mismo, ¿verdad? No hay planes reguladores, no hay un plan de desarrollo, no hay estudios científicos que permitan dar una respuesta certera a esta pregunta, ¿verdad? Y ante esta situación, tenemos el principio que está reconocido internacionalmente de indubio pro natura. Y en este caso, no solamente es indubio pro natura, casi indubio pro honim, ¿verdad? Ante la duda hay que favorecer la vida, hay que favorecer la naturaleza. ¿Por qué Acueductos y Alcantarillados insiste en que no tiene que pedir permiso a Senara para iniciar el proyecto? Bueno, es una pregunta sumamente interesante que deberíamos hacérsela a Acueductos y Alcantarillados, ¿verdad? Ellos lo que dicen es que ellos son los rectores en temas de agua, ¿verdad? Y de esta forma lo que hacen es omitir toda la legislación que nuestro país tiene. Me imagino que esto es como que el ICE dijera que no, que ellos son los rectores en electricidad y entonces pueden hacer una hidroeléctrica donde ellos deseen, ¿verdad? Porque, digamos, la ley les confiere esto. Sin embargo, aquí no es solamente un pleito entre instituciones, ¿verdad? Recordemos que nuestra institucionalidad en términos de agua, ¿verdad?, tiene 22 instituciones donde todas son, pero a la hora de los problemas ninguna es, ¿verdad? Entonces, en realidad, la rectoría, ¿verdad?, el manejo del recurso hídrico en realidad está muy disperso en un montón de instituciones, y al final terminan las comunidades siendo las que pagan esta maraña de institucionalidad y pleitos como ¿verdad? Senara dice que sí y Acueductos y Alcantarillados dice que no, o viceversa. Bueno, y además el Ministerio del Ambiente es el ente rector en el Poder Ejecutivo a través de la dirección correspondiente en materia de aguas. ¿Por qué no intervino el Ministerio del Ambiente en esto? Bueno, es una pregunta interesante, precisamente eso es lo que nosotros nos cuestionamos, ¿verdad? En este momento, aquí lo que cabe es hacer todo un proceso de evaluación de impacto ambiental, pero ¿qué pasa, don Gabriel? El proceso de evaluación de impacto ambiental también hemos visto que en los últimos meses, ¿verdad?, o en los últimos años, tal vez no lo conocíamos hasta ahora que estamos en temas sumamente ácidos como minería, muy concretos, ¿verdad?, como piña, como desarrollo inmobiliario. Resulta que la evaluación de impacto ambiental, de un pronto a otro nos damos cuenta que no requiere evaluación de viabilidad legal, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo muy concreto. El tema de Cruzitas. Resulta que estaban proponiendo una laguna de relaves que tenía que eliminar un camino público. Pero nadie les dijo a ellos que eso era prohibido, o sea, que no se podía. Es como que yo pretenda, porque la Setena me da luz verde o porque tengo una serie de consultores que me hacen un estudio de impacto ambiental, sembrar marihuana a la orilla de los ríos es ilegal. En este caso concreto de Sardinal, ¿qué pasa? La distribución de agua en manos privadas es ilegal, de manera tal que, aunque se le dé una viabilidad ambiental, eso no justifica, que es lo que nos hacen creer. O sea, como tenemos todos los permisos de la Setena es la única que tiene que ver en este caso, ¿verdad? Le hacen creer a la gente cuando lo hacen, ¿verdad? Y dejan de lado toda la legalidad. ¿Por qué? Porque parece que nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental tiene esa deficiencia, que no toma en cuenta la legalidad. Vuelvo a otro caso. Bueno, que es un principio constitucional, el principio de legalidad.
todos los funcionarios públicos son simples depositarios de las leyes. Correcto. Entonces tienen la obligación no solo de conocerlas, sino de ponerlas en práctica. De ponerlas en práctica, pero yo creo que también es responsabilidad de los desarrolladores. Claro, porque también ¿Por qué? tienen la obligación Porque, de conocer la ley. Por supuesto, nadie puede alegar desconocimiento de la ley. ¿Por qué yo voy a llevar a la Setena un proyecto para sembrar marihuana si yo sé que es prohibido? ¿Por qué voy a llevar a la Setena un proyecto en el que deba deforestar gran cantidad de áreas de bosque cuando yo sé que es prohibido? ¿Verdad? Nuestro código forestal prohíbe el cambio de uso de suelo en ciertas excepciones. Entonces, ¿por qué yo voy a llevar a las instituciones a forzarlas cuando yo sé que son actividades prohibidas las que estoy planteando? La explotación de los acuíferos, el Coco, Cotal y Tempisque, como está planteada en este proyecto, ¿pondría en riesgo la existencia de estos acuíferos? Bueno, la sensación de las comunidades es que sí, ¿verdad? La sensación también que desde la FECON hemos venido analizando la problemática, pues también, ¿verdad? Y bueno, las instituciones no pueden ofrecernos un argumento contrario, ¿verdad? Volvemos a los principios precautorios. Las instituciones no pueden asegurarnos que ahí efectivamente no vaya a haber una sobreexplotación que ponga en riesgo el abastecimiento de las comunidades que en este momento tienen derecho y que están haciendo consumo de este recurso. Vemos también, por ejemplo, cómo están desarrollando en Guanacaste también el proyecto de agua para Guanacaste, ¿verdad? Y cómo es posible que haya comunidades que tienen su acuífero digamos, en condiciones aceptables, y por otro lado se está haciendo otro proyecto porque no hay agua. Entonces, ¿hay o no hay agua? ¿Cómo es la cosa, verdad? El tema en Guanacaste es sumamente preocupante, ¿verdad? Las sequías que se dan año a año cada vez son más agresivas, ¿verdad? Y la gente, como decíamos antes, definitivamente está sintiendo esto. Por eso es que la comunidad ha tenido una reacción bastante fuerte en defensa de sus recursos. ¿Qué resolvió la Sala Constitucional? Bueno, aquí también hay un tema importante. Los vecinos organizados, ¿verdad?, presentaron recursos de amparo contra los permisos que la municipalidad otorgó, invocando el acceso al agua como un derecho humano. Y la Sala les dio la razón, ¿verdad? En este caso vimos cómo la ONU también hace unos cuantos meses hizo una declaración internacional, de manera tal que ya es un asunto reconocido en esferas internacionales y esperamos que pronto en Costa Rica. La Sala resolvió que evidentemente ante la ausencia de estudios, ¿verdad?, de estudios de SENARA, de evaluación de impacto ambiental, pues era inconstitucional porque atentaba contra nuestro derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que es el que está consagrado precisamente en la Constitución Política. Agradecemos la presencia de Heidi Murillo, ecologista de la Federación para la Conservación del Ambiente, y a ustedes los esperamos en un programa más de garantías ambientales. Muchas gracias.